En esta oportunidad vamos a tocar estos 10 principios para lograr la libertad, de que podamos capitalizar y nosotros que lideramos, entonces sacar el máximo provecho de nuestros equipos, al mismo tiempo que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas para lograr una libertad de tabúes, de una serie de, de niveles de pensamientos que a veces nos limitan para poder avanzar en la vida. Y digo eso porque algunas personas piensan que cuando emprendemos, y en especial esta actividad económica que nosotros desarrollamos, se cree que es vender productos, pero otras personas tienen opciones muy diversas sobre, eh, o sea, opiniones diversas sobre este concepto de negocio que desarrollamos, pero es mejor definido como un negocio de construir personas. O sea, esta actividad económica que nosotros desarrollamos, como ustedes se han podido dar cuenta, lo que nos estamos enfocando en el crecimiento personal de las personas, es construirnos nosotros mismos. Entonces, una vez que nosotros nos construimos como personas y ayudamos a construir a otras personas, entonces las personas construyen negocios. Entonces, por esa razón es que le damos mucha importancia a la parte educativa para poder desarrollar ese ser. A la medida que nosotros nos desarrollamos, entonces podemos desarrollar cualquier actividad económica y más una actividad económica como esta que realmente nos permite desarrollarnos en todos los niveles, o sea, tanto personal como familiar, con amigos, y que podamos de hacerlo de una manera integral. Entonces, algunas veces las personas que nos retan más porque no encuentran su objetivo o vamos a decir, su propósito de vida y prefieren mejor estar en una zona de confort. Entonces, no quieren dar el extra. Y como ustedes verán, en estos 10 principios, nosotros, para lograr el éxito, entonces tenemos que sacrificar algunas cosas para poder crecer. Si nosotros tenemos éxito, vamos a ser honrados y vamos a ser reconocidos. Entonces, es mejor que nosotros logremos ese tipo de reconocimiento que busca cualquier tipo de ser humano por logros que realmente no han costado el esfuerzo de un proceso de aprendizaje. Y eso es lo que queremos compartir esta noche con cada uno de ustedes. Entonces, el primer principio en este tenor es que nunca perder la visión de mi objetivo, ¿verdad? De mi objetivo máximo. Y al mismo tiempo, entonces, enfocar nuestra energía en metas cortas. Yo no pierdo mi objetivo máximo, pero voy realizando pequeños enfoques, ¿verdad? De mi energía en esas pequeñas metas, o sea, de corto plazo. Entonces, para poder ir sumando esa acumulación de logros. Entonces, empezar cada día con el resultado final en mi mente es una estrategia que puedo utilizar para llenarme cada día de energía. Entonces, eso es lo que debemos procurar de hacer todos los días, y no importa los obstáculos que vengan, como yo tengo el resultado final en mi mente, yo sé que es un proceso, que son obstáculos que tengo que superar, que no es lo definitivo. Entonces, eso me permite seguir avanzando cada día. El segundo principio es establecer un ejemplo personal, o sea, un ejemplo de mi accionar, o sea, que sea visible, con símbolos memorables y comportamientos. O sea, que yo pueda en mi accionar
dar el ejemplo al equipo, al grupo que lidere, a ese equipo que estoy entrenando, a ese equipo que me está siguiendo. Entonces, a la manera de estar dando el ejemplo y mantenerme constantemente enfocado hacia la persecución de mis objetivos, entonces yo podría estar estableciendo esas fotos de ese momento final hacia donde yo quiero llegar en la vida. Entonces, el tercer principio es establecer en el grupo un ambiente de optimismo y confianza. O sea, pero al mismo tiempo mantener los pies sobre la tierra. O sea, de que no puedo apostar a que va a depender todo del equipo, sino que debo de creerme de que todo depende de mí. Entonces, al mismo tiempo de yo saber que todo depende de mí, entonces voy a inyectar esa energía al equipo para que cada uno de sus integrantes también adopte esa actitud de que todo depende de él. Entonces, la sumatoria de esos esfuerzos de cada uno, entonces nos va a permitir llegar al objetivo trazado en conjunto. Entonces, el cuarto principio es tomar el control de mí mismo. O sea, mantener una estamina, o sea, emocional y en saber que realmente Dios nos está acompañando, no importa las situaciones que esté ocurriendo en ese momento, entonces me va a poder permitirme librarme de sentimientos de culpa. O sea, muchas veces por quizás familiares, amigos, relacionados, no entender y no poder lograr ver hacia dónde es que nos dirigimos, cuál es nuestra visión. O sea, no todo el mundo va a ver, por mucho que lo expliquemos, hacia dónde es que yo me dirijo. Entonces, inconscientemente, esos familiares, por lo regular, entonces tienden a manipular a esas personas emprendedoras que quieren salir de esa zona de confort, que quieren cambiar la historia de su familia, que quieren cambiar la historia de su apellido. Entonces, nosotros debemos tener esa estamina, esa fortaleza, esa creencia en Dios, esa creencia en mí mismo, para que entonces no me permita de que mamá, papá, hermano, amigos, novia, esposa, novio, esposo, cualquier relacionado también muy cercano, me pueda impedir a mí por su falta de creencia, por su falta de ver lo que yo estoy viendo, entonces me trastorne y me haga sentir culpable para entonces que eso me limite y me permite y me logre retroceder hacia los pasos que yo debo de dar y hacia el proceso que debo de vivir para entonces poder lograr el objetivo final que se necesita para construir nuestra vida y lograr esa libertad que tanto anhelamos. Entonces, la culpabilidad viene de muchas formas diferentes. Muchas veces, inclusive, la creamos nosotros mismos. O sea, a veces sentimos ese sentimiento de culpabilidad y eso entonces nos retrasa, nos obstaculiza, nos conlleva a volver al punto inicial o a menos cero y no poder lograr entonces nuestros objetivos trazados para superarnos en nuestra vida. Entonces, el quinto principio, entonces, consiste en que debo reforzar el mensaje del equipo constantemente. O sea, debemos transmitir de que somos uno, que vivimos o morimos juntos. O sea, si hay que reír, reímos, si hay que llorar, lloramos, pero que estamos unidos para el logro de nuestros objetivos. Así que manteniendo esa sinergia de esa manera, podemos lograr ese objetivo final que no hemos trazado. El sexto principio es minimizar la diferencia entre los estatus, insistir en la cortesía y el respeto mutuo. O sea, debemos nosotros para poder lograr esos objetivos
trazado, mantener ese ambiente de cordialidad, de cortesía y de ese respeto mutuo, no que dejar aflorar esos egos o esos estatus porque quizás algún miembro del equipo ha estado avanzando o ha tenido algún tipo de resultado más que el otro en ese momento. Eso no quiere dejar dicho de que siempre va a ser así, ni que puede quizás mandarse un mensaje de que estamos en competencia dentro del mismo equipo, sino es que debemos de alegrarnos de esos logros de los demás compañeros y al mismo tiempo apoyarnos cuando entonces hay esas situaciones que no nos permiten lograr en ese momento lo que nos hemos trazado. En pocas palabras, es que nosotros debemos estar en cada momento de nuestras vidas, tanto en la parte de tristeza y en la parte de alegría, o en la parte del no logro y en la parte del logro. Entonces, si nosotros tenemos claro lo siguiente, vamos a poder avanzar grandemente, no importa el obstáculo que se presente en nuestro camino. Y es que solamente las personas independientes logran ser interdependientes. O sea, que yo debo de cultivar mi independencia, o sea, al crecer, al desarrollarme, al conocerme más para fortalecer mi ser. Entonces, asimismo, al lograr esa independencia, entonces también puedo lograr esa interdependencia, donde involucro entonces a todos los demás en ese sentido, porque no puedo dar a los demás lo que yo todavía no tengo. Entonces, por eso es la intención de que crezcamos paso a paso, de manera individual y en conjunta, creciendo dentro del equipo o de la organización que pertenecemos. Entonces, el sexto principio es hacernos un maestro en los conflictos. Eso quiere dejar dicho que nosotros debemos manejar el odio, o sea, en pequeñas cantidades. No podemos dejar que este sentimiento crezca en nuestras vidas, que debemos armarnos de paciencia y de realmente mejor armarnos de esas personas disidentes del equipo y evitar las luchas de poder innecesarias. Como yo decía ahorita, es mejor alegrarnos de todo, de todos los logros y acompañar a los demás integrantes del equipo en el proceso de dificultad. Entonces, eso es muy importante, es este séptimo principio de hacernos un maestro en el manejo de los conflictos. O sea, no dejar aflorar ese sentimiento de odio y que podamos entonces caer en situaciones innecesarias. Entonces, el octavo principio es que debemos encontrar algo que podamos celebrar. O sea, debemos mirar algo que celebrar, quizá ese pequeño logro o ese nuevo nivel, por ejemplo, en esta actividad económica de nosotros, si cambiamos de un nivel a otro, si logramos unos ingresos adecuados, si nos ganamos una bonificación, si nos ganamos un premio, eh, si nos ganamos un viaje, etcétera. Entonces debemos, aunque sea pequeño, ese logro debemos de celebrarlo. Entonces, es tan simple como un cambio de actitud, o sea, qué tanto yo estoy cambiando en comparación con meses atrás, con días atrás, con una semana atrás, con el día de ayer, qué yo he cambiado, o sea, qué he logrado. Cambié de una actitud que era quizá un poco inmanejable para mí. Entonces, pero me doy cuenta que he cambiado un poco. Aunque sea un poco, la diferencia va a ser grandes cosas. O sea, si la cultivamos y mantenemos una actitud hacia el aprendizaje, hacia el cambio, entonces yo debo de celebrar esos pequeños cambios que estoy viendo en mi vida o que otras personas me están reflejando, o sea, se me está reflejando esos cambios y otras personas entonces me lo hacen saber de que yo estoy creciendo. Entonces debo hacer un alto también, separar un tiempo para mí y entonces yo celebrar ese pequeño logro para poder llenarme más de energía y seguir avanzando. Pero también
en esta parte del octavo principio, de encontrar algo que pueda celebrar, entonces también yo debo de encontrar algo que reír, o sea, de qué reírme. O sea, identificar ese algo de qué reírme y celebrarlo también, o sea, carcajada en ese aspecto. Eso entonces nos llena de energía para que podamos seguir avanzando. Entonces, el noveno principio es que debemos estar dispuestos a aceptar los riesgos, o sea, principalmente los riesgos grandes. Los grandes riesgos son los que más nosotros le tenemos temor. ¿Y cuáles son esos riesgos? Bueno, realizar las cosas que, que le tengo mayor temor es un riesgo mayor. O sea, porque esa incertidumbre, esa impotencia, ese miedo a que quizás o inseguridad de que pueda lograr eh, ese objetivo mayúsculo, porque también conlleva un mayor riesgo, porque a mayor escala de logro de una meta grande que yo quiera lograr, también asimismo conlleva un mayor riesgo. Entonces yo debo de saber, por eso hablaba del estado emocional, yo debo de saber cómo manejar esas emociones y consecuentemente entonces ese riesgo. Y ese riesgo solamente lo puedo manejar si controlo el temor. O sea, ¿y cómo lo hago? Bueno, confiando en Dios, confiando en mí, saber que yo tengo las capacidades y lo que no estoy entrenado, estoy dispuesto entonces a buscar la información y entrenarme en el camino, que no debo de saberlo todo, que debo de ir paso a paso, de que voy a aprender en el camino de ir haciendo pequeñas cosas para acercarme cada vez más a ese objetivo mayor que me estoy trazando. Entonces, debo de establecer un objetivo, o sea, el riesgo es también establecer un objetivo sin saber cómo lo voy a lograr. O sea, esa incertidumbre genera mucho más temor si no sabemos manejar esas emociones. Entonces, si yo quiero algo, aunque sea en el momento que se pueda ver quizá inalcanzable, si yo tengo esa fe, si yo tengo esa creencia en Dios y tengo esa creencia en mí, entonces en el camino de yo trazarme ese objetivo, que quiero lograr ese objetivo, entonces voy a diseñar un plan para entonces poder lograr ese objetivo. En el camino, el plan podría cambiar. Lo que no me funciona, entonces debo de cambiarlo por otras estrategias, pero la meta no se cambia. Por eso se dice por ahí, si no mal recuerdo, de que la meta uno debe de escribirlo en concreto, pero los planes, entonces nosotros lo deberíamos escribirlo en arena, porque los planes sí cambian en el tiempo. Porque si no me funciona lo planificado hoy, entonces yo podría diseñar una nueva planificación para mañana basado ya a lo aprendido, a lo que no me, a lo que no, al plan que no me funcionó. Entonces busco la manera, busco otra estrategia para eso. Entonces, si es un objetivo que yo no puedo lograr por mi propio esfuerzo, entonces Dios no tiene ningún propósito en mi vida. O sea, si yo creo que el objetivo que me he trazado no lo puedo lograr por mi propio esfuerzo, entonces Dios no tendría ningún propósito en mi vida. Entonces, si haces cosas grandes, si te atreves a hacer cosas que no tienes dentro de tu poder y entonces rezas a Dios, entonces ese te va a dar ese mismo poder, o sea, Dios te va a dar ese poder necesario para tu poder eh, sentirte con ese poder sobrenatural, tener la creencia de que lo vas a lograr y entonces estar dispuesto a alcanzar esas grandes cosas. Entonces yo estoy seguro de que Dios quiere que cada uno de nosotros logremos esas grandes metas, esos grandes planes, porque no vienen de cada uno de nosotros. Los sueños vienen dados por Dios.
Entonces, si Dios permite que nosotros tengamos algo en nuestra mente, que nos pongamos una meta, es porque estamos en la capacidad de lograrlo. Solamente tenemos que identificar cuáles son las señales que el propio Dios nos da para entonces lograr ese objetivo que no hemos trazado, que no ha puesto en esa idea de que queremos emprender, que queremos lograr con ya un emprendimiento como este que tenemos, que queremos llevar a nuestra familia a otro nivel. Todo eso, entonces, es dado por Dios. Entonces, si nosotros identificamos, decía, esas señales de que también Dios nos da las opciones, las herramientas de cómo nosotros poder lograr esos objetivos, entonces debemos de confiar, lanzarnos para poder lograr ese objetivo. Entonces, un principio es que nosotros deberíamos trabajar como si dependiera de mí, pero debemos rezar como si dependiera de Dios. O sea que es una combinación de esa parte sobrenatural de que confío en un alguien superior, en nuestro creador, pero que al mismo tiempo debo de saber de que dependen muchas cosas de mí. Yo lo pongo en oración para que ese objetivo que quiero lograr, para que con mi esfuerzo entonces ya en el establecimiento del proceso de lo que se necesita para poder llegar a ese objetivo o logro, que es la planificación, entonces me llene de energía. A la medida que yo rezo a Dios para que entonces me permita tener la fuerza, la determinación, esa estamina emocional, como le decía, para manejar entonces los conflictos, para manejar este mismo principio que estamos hablando de estar dispuesto a aceptar los riesgos necesarios, todo ese conglomerado, porque es muy fácil ver ya en una idea o un logro materializado de muchas personas exitosas, pero no sabemos hasta tiempo después, cuando se revela, qué conllevó los diferentes procesos que conllevaron a que esa persona tuvo que manejar en ese lapso de tiempo para entonces hoy nosotros ver ese sueño, esa idea que en un momento lo fue, entonces verlo hecho realidad, verlo materializado. Entonces, y ya por último, el 10º principio, entonces, es que nunca debemos rendirnos, nunca te rindas. O sea, cuando las cosas se ponen oscuras, cuando pienses que has llegado a una pared, piensa que siempre hay otra manera. Siempre va a haber otra manera de resolver las cosas. Si llegamos, por ejemplo, a la pared, entonces, pero debo de detenerme y pensar, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿puedo ir sobre la pared? ¿Puedo ir por debajo de ella? ¿Puedo ir alrededor de ella? Entonces, y si tengo suficiente tiempo, entonces podría entonces también pensar cómo iría a través de ella. O sea, cómo puedo perforar esa pared. O sea, si quiero seguir de frente y tengo suficiente tiempo para poder diseñar cómo entonces perforar la pared. Entonces, siempre va a haber una manera de cómo llegar a nuestros objetivos si realmente lo queremos. La clave estaría en nunca rendirnos. O sea que debemos de tener eso muy pendiente para lograr cualquier cosa en nuestra vida, no solamente lograr eh, los, la promesa que nos permite tener esta actividad económica que desarrollamos, sino que aplica a todas las actividades que podamos realizar en nuestras vidas. Si nunca nos rendimos de perseguir nuestro objetivo, tarde o temprano llegaremos. En comparación con otros, quizá podríamos llegar más de último, pero no es que lleguemos de último en comparación con él, sino que llegamos como quiera a nuestro tiempo, porque probablemente necesitaba ese proceso de preparación y que entonces se ve como que lo hicimos más lento que otras personas, pero probablemente quizás perdure más en el tiempo
porque aprovechamos toda la experiencia y las enseñanzas de que logramos en ese transcurso de cuando iniciamos a cuando entonces vemos materializado nuestra meta, nuestro objetivo que nos hemos trazado. O sea, el temor debemos de saber manejarlo. Se dice por ahí que lo siguiente, o sea, temía a fracasar hasta que descubrí que Dios siempre está conmigo. Y temía a fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracaso si no lo intento. O sea, solamente fracasamos si no lo intentamos. Lo demás, todo el resto de lo que se le podría llamar fracaso es la experiencia del camino. Esto me funcionó, esto no me funcionó. Si esto no me funcionó, no puedo catalogarlo como fracaso. Es como experiencia. Es como Thomas Alva Edison. Hoy no estuvieron nosotros utilizando la energía eléctrica para todos estos dispositivos y la bombilla para iluminarlo, si entonces esa persona, ese científico que fue catalogado entonces como loco, como con pocas capacidades, que fue entonces retirado incluso de la escuela, entonces porque pensaba diferente, porque pensaba de una manera diferente a lo que la profesora quería enseñarle, entonces ya era catalogado incapacitado, o sea, no tenía la capacidad, pero gracias a su madre que se arriesgó, asumió el reto, entonces, de enseñarle desde casa, entonces ya hoy sabemos todo lo que ha pasado y que es historia y que nos podemos apalancar de todos esos conocimientos y todos esos logros en ese sentido. O sea, eso es lo que tenía para compartirle esta noche con cada uno de ustedes y espero que de una forma u otra podamos ir adoptando estos 10 principios para nosotros poder lograr la libertad de las áreas en cuestión que nosotros decidamos en la vida.